Hola, muy buenas y bienvenido a este vídeo tutorial en el cual vamos a hablar de qué trata el arbitraje y cómo va a afectar esta nueva versión de arbitraje a la plataforma de Arbistar 2.0. Bien, primero de todo vamos a entender un poco qué es el arbitraje. Y fijaros, he cogido la definición del diccionario, básicamente basándonos en una definición en el ámbito económico, y dice lo siguiente: operación de cambio de valores mercantiles que se hace a base de las diferencias de precios que aquellos tienen en diversas bolsas en un mismo día. ¿Qué quiere decir ello? Fijaros, si actualmente, como sabéis, Arbistar 2.0 y Arbistar 1.0, es decir, lo que ha estado trabajando Arbistar hasta ahora, era aprovecharse de la diferencia de precios que puede tener una misma criptomoneda en dos diferentes exchanges. Por ejemplo, si os muestro mi pantalla de mi smartphone y me voy a una aplicación que yo utilizo que se llama Bitcoin Ticker y la abro, vamos a hacer un pequeño reconocimiento de lo que estoy diciendo. Fijaros que en Kraken actualmente, justamente ahora, se encuentra a un precio de $3.545. Si nos vamos a, por ejemplo, la siguiente, BitMEX, nos encontramos que ya está $5 más bajo el Bitcoin, es decir, estaría en 3.540 euros. Si nos vamos, por ejemplo, a Bitrex, podemos ver que lo tenemos en 3.557. Aquí está más elevado. Si nos vamos, por ejemplo, ya por último, para enseñar este ejemplo, a Bitfinex, vemos que lo tenemos en 3.604. Fijaros que de Bitrex a Bitfinex aproximadamente hay unos $50 de diferencia. Esto ocurre a día de hoy en prácticamente todos los exchanges y no solo en Bitcoin, sino que en todas las criptomonedas es muy difícil que estén al mismo precio. ¿Por qué? Muy sencillo, porque hay diferentes personas que están operando, el volumen es distinto y las compras y las órdenes en el order book son totalmente distintas. Y es ahí donde entra el arbitraje, es decir, poder aprovechar esa diferencia de precios, comprar en el exchange donde está más económico y vender en el exchange donde está más caro o a un precio más elevado. Obviamente sobre la misma moneda, podría ser Bitcoin, podría ser Ethereum, podría ser Litecoin, cualquiera de las ya 2.000 criptomonedas que existen en el mercado. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿cómo funcionaría el arbitraje? El arbitraje se puede hacer de manera manual, es decir, tú si tienes tu economía o tienes criptomonedas o fiat en diferentes exchanges, tú mismo podrías realizar arbitraje. Obviamente, como sabes, Arbistar desarrolló un algoritmo, desarrolló un software totalmente real que ha estado probando y que ha estado mostrando durante 3 meses, y ahora lo único que hace es actualizar, es decir, mejorar ese software con algunos cambios que ya hemos contado en otros vídeos o en otras conferencias. Pero ¿cómo funciona el arbitraje y cómo estaba funcionando hasta ahora Arbistar 1.0? Fijaros, vamos a suponer que tenemos dos exchanges, en este caso un caso totalmente inventado, con números y cifras totalmente inventadas. En Binance tenemos un Bitcoin y en Bittrex tenemos un Bitcoin, es decir, que en total nuestra economía, en este ejemplo, sería de 2 Bitcoins. Vamos a suponer, y es una suposición porque este precio no es el actual, vamos a suponer que el Ethereum se encuentra a 0,1 Bitcoin en Binance, es decir, que un Ethereum tiene el precio de 0,1 Bitcoin. Y vamos a suponer que en Bittrex este valor de Ethereum está un poquito más elevado. Vamos a suponer que vale 0,15 Bitcoin. Vuelvo a repetir, es un ejemplo totalmente inventado con números sencillos para que los entendamos y que puedas entender este ejemplo. Bien, vamos a ver cómo funcionaba, como digo, la operación que utilizaba el software de Arbistar en esta primera fase que ha tenido en estos primeros meses, en el cual la transferencia entre exchange era necesaria para generar beneficio. Esta transferencia entre exchange digamos que tenía sentido o que estaba ocurriendo en medio de la transacción, ¿de acuerdo? Y vamos a explicarlo en el ejemplo. Fíjate, tenemos en Binance el Ethereum más barato que en Bittrex, tenemos la misma cantidad de Bitcoin en cada uno de los exchanges, un Bitcoin y un Bitcoin. Por supuesto, en el exchange donde está más económico, en Binance, vamos a comprar 5 Ethereums. Y en el exchange donde está más caro, de momento no vamos a realizar ninguna operación. ¿Qué es lo que hacemos? Y fíjate cómo lo tenemos después de esta compra. Tenemos que en Binance tenemos medio Bitcoin, porque nos hemos gastado medio Bitcoin para comprar 5 Ethereums. Recuerdo que el precio estaba a 0,1. En Bittrex continúa igual, no hemos hecho nada. Y para generar el beneficio necesitamos hacer una transferencia de estos Ethereums donde están más caros o donde está un valor superior
para así venderlos y generar este beneficio. Por lo tanto, cuando hacemos esta operación, es decir, hacemos la transferencia a Bittrex y hacemos la venta, nos encontramos en este caso hipotético con la siguiente situación. En Binance tendríamos 0,5 Bitcoin y en Bittrex tendríamos 1,75. Es decir, tendríamos el Bitcoin que teníamos ya anteriormente y esta venta de estos 5 Ethereums, que cada Ethereum tendría un coste de 0,15, nos produciría 0,75. Por lo tanto, en esta operación hubiéramos ganado 0,25 Bitcoin. En el total, en el cómputo total de nuestra economía, este sería el valor total de nuestra ganancia. Es decir, es necesaria la transferencia dentro de la operación para poder generar beneficio. En Arbistar 2.0, la opción de Withdraw, es decir, como sabéis, tenías que tener habilitada una API para que el software de Arbistar pueda leer, pueda realizar operaciones y pueda realizar también las transacciones entre exchanges. Había que tener esta API habilitada con diferentes opciones y una de ellas era el Withdraw, es decir, la operación de transferencia. Muchas personas se sentían un poco incómodas por activar esta API. No es que se desconfíe de Arbistar, ni mucho menos, pero sí que es cierto que en tu exchange había una API en la cual estaba configurada con la opción de Withdraw, de transferencias. Imagínate que tengas un virus en tu ordenador, imagínate que abras Arbistar en un sitio donde hay virus, cualquiera de las infinitas posibilidades que pueda haber en la cual se te podía haber robado llaves o información de tu ordenador. Había esa API que estaba activada. Así que ahora no va a ser necesario, no va a ser obligatorio tener el Withdraw activado y voy a explicar cómo funciona un poquito, un ejemplo sencillo para poder obtener beneficios, también con el arbitraje, es decir, también aprovechándonos de la diferencia de precio sin necesidad de que la transferencia esté en medio de la operación. ¿Y cómo sería? Sería de la siguiente manera. Vamos a poner el mismo ejemplo de los dos exchanges que hemos hecho anteriormente, Binance y Bittrex. Pero ahora, para poder realizar el arbitraje sin la necesidad de la transferencia en medio de la operación, necesitamos dos valores o más valores. ¿Qué quiero decir con ello? Necesitamos tener cantidad de dinero o de criptomoneda o de fiat en dos valores en cada uno de los exchanges como mínimo. Podrían ser en 3, en 4, en 5, etcétera, los que fueran. Vamos a suponer que en Binance tienes un Bitcoin y 5.000 euros, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que en Bittrex tienes también un Bitcoin y también tienes 5.000 euros. En total, tu economía serían de 2 Bitcoins y de 10.000 euros. Bien, vamos a suponer, y vuelvo a repetir, también es un precio hipotético, que el precio del Bitcoin en Binance se encuentre en 4.000 euros. Y vamos a suponer que el precio en Bittrex se encuentre en 4.100 euros, es decir, 100 euros más elevado su valor que respecto a Binance. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. En Binance vamos a comprar Bitcoin y en Bittrex vamos a vender Bitcoin. Entonces, lo que haríamos es lo siguiente. En Binance vamos a comprar un Bitcoin, por lo tanto tendríamos 2 Bitcoins y 1.000 euros, porque nos hemos gastado 4.000 en esta compra. Y en Bittrex hemos hecho la operación al contrario, hemos vendido nuestro Bitcoin, por lo tanto lo tenemos a cero, nuestro marcador de Bitcoin, pero nuestro marcador de euro los tenemos en 5.100 euros, porque hemos vendido a un valor superior. Por lo tanto, en esta operación hubiéramos ganado 100 euros. Con total seguridad porque son tus exchanges, con total seguridad porque no tienes ninguna API activada, o sí tienes una API activada, pero no con la opción de Withdraw. Es decir, que no habría ninguna, o si más no, estaríamos limitando más las posibilidades de que tengamos una pérdida, un robo o cualquier tipo de malversación de fondos en nuestros exchanges. Eso sí, a partir de ahora tú tendrías que hacer un balanceo, es decir, si quieres continuar operando y aprovechándote del arbitraje, tendrías que, digamos, pasar, por ejemplo, de Binance a Bittrex, pues a pasar un Bitcoin o ir balanceando según la opción. En el caso de Arbistar 2.0 se nos va a avisar de cuándo hacer un balanceo, se nos va a dar la opción también de que haya un autobalanceo, etc. Pero quiero que entiendas la diferencia que tiene hacer arbitraje con la operación en medio, con la transferencia en medio de la operación para generar el beneficio, que esto también puede suponer muchos problemas.
porque al igual esa transacción puede tardar 10, 15 minutos, podría tardar 40, vaya a ser que la red esté saturada, que el exchange vaya lento, podrían ser muchísimas las posibilidades que puedan haber, y por lo tanto en ese momento el precio se desplomara, el precio subiera, podrían ser muchas las opciones. Con el arbitraje sin withdraw, la operación es al instante. El beneficio se genera al instante en el total, en el cómputo total de tu economía, y por supuesto es mucho más seguro y mucho más eficaz. Ese sería el nuevo arbitraje que tiene Arbistar 2.0, y esto sería un poquito para que entiendas el ejemplo de cómo funciona el arbitraje con la opción de transferencia en medio de la operación y sin necesidad de que haya una transferencia en medio de la operación. Únicamente al final del día o al final de la semana tú puedes hacer un balanceo sobre tus exchanges con total seguridad. Espero que haya quedado claro este pequeño ejemplo, y para cualquier duda, consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.